Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo a la siguiente sesión de criterios de la OMS, por qué se emplean parámetros bajos en morfología espermática para la clínica diaria. La va a exponer el doctor José Antonio Castilla, médico embriólogo clínico de la Unidad de Reproducción de Virgen de las Nieves. No necesita más presentación porque todos nosotros le conocemos por su amplia experiencia científica y por su buen hacer y por el registro de la SEF. Así que cuando quiera. Gracias, Susana. Bien, buenos días. Yo quería empezar la charla primero agradeciendo al comité organizador, a la dirección, a la directiva de ASESA, al doctor Prieto. Quería agradecer al comité científico también, a la doctora Egoscue por su invitación. Y cuando la doctora Egoscue me invita a participar, no me pide una charla sobre utilidad clínica de la morfología espermática, sino que hable del famoso 4% que establecen los valores, los límites inferiores de referencia de la OMS. Y de ahí va a ir un poco mi charla, donde vamos a tocar principalmente 4 puntos. El primero va a ser ver la diferencia entre un espermatozoide normal y otro ideal. El segundo va a ser cómo hemos calculado este famoso 4%. El tercero va a ver cómo hemos llegado hasta aquí y en relación con la evidencia científica. Y el último, me viene estupendamente la polémica que ha surgido, porque realmente lo que tenemos que saber es el andrólogo, el escenario clínico que tiene y la morfología, cómo interpretarla en base al escenario clínico, que es muy diferente. Y lo veremos en la última parte de la charla. Entonces, la primera parte. La morfología espermática, siempre nosotros cuando lo vamos a hacer nos estamos rigiendo por lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Desde el año 80 la Organización Mundial de la Salud va publicando manuales. En el 99 publica uno y genera mucha polémica porque de pronto reduce los valores que ellos llaman de referencia, sobre todo de morfología espermática. Y pasa mucho tiempo con esta polémica y en el 2008 nos anuncian que va a salir un manual para solucionarnos nuestros problemas. La polémica ya se empieza ahí a mascullar, que no sale en el 2008, sino que sale en el 2010. Pero desde que nosotros estábamos esperando, soñando con este nuevo manual que nos arreglara nuestras contradicciones, nuestras controversias que teníamos desde el 99, ocurrió que lo que era un sueño, una esperanza, para muchos se convierte en una pesadilla. Y se convierte en una pesadilla porque desde el momento que sale en el 2010 empiezan a salir artículos a favor y en contra de este manual, de estos criterios. Y lo que parecía que era la solución se convierte realmente en una pesadilla, Hablemos de un concepto para entender esto del 4%. Y lo que primero que tenemos que decir muy claro, porque esto lo hemos oído, que es que el manual de la OMS lo hacen hombres. Y como los hombres lo que queremos es siempre estar bien, pues qué mejor que bajar el nivel para estar bien al 4%. Y ahora ya todos los varones somos magníficos. No, esto no es así. Esto viene por saber la diferencia entre lo que es normal, un espermatozoide normal y uno ideal. Y para esto me he permitido poner un ejemplo. El primero es, hay mucha gente en esta sala que son 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos, somos normales. Pero hay algunos varones que son ideales. Entonces, me gusta poner este ejemplo. Un ejemplo que hago con el baloncesto. Y lo vamos a leer. Muchos hombres de apariencia normales, como yo, alto, bajo, grandes, pequeños, blancos, negros, podemos jugar al baloncesto. Yo puedo jugar al baloncesto. Pero hay algunos hombres que son ideales. Y estoy seguro que si yo pregunto en la sala qué consideran un hombre ideal para el baloncesto, todos me dirán que son aquellos altos y negros. Porque si me voy a las canchas de la NBA, a los estadios de la NBA, ¿qué me encuentro? Hombres altos y negros. Son ideales para jugar. Pero ¿qué ocurre si yo voy a pasear
por la calle, por la Gran Vía, por el Paseo de Gracia en Barcelona. ¿Cuántos hombres altos y negros veo yo? Muy poquito. Fíjense, aquí hay uno, aquí hay uno, muy poquito. Bueno, pues ahora vamos a cambiar las palabras. Hay muchos espermatozoides en el eyaculado, en el Paseo de Gracia, en Gran Vía, en Madrid. Muchos, altos, bajos, negros, chinos, muchos, diferentes. Pues en el eyaculado tenemos muchos espermatozoides y muchos de esos pueden fecundar, claro que sí, pero solo hay unos ideales. ¿Qué son esos espermatozoides ideales? Los que yo me encuentro adheridos a la zona pelúcida, aquellos que son capaces de penetrar el moco cervical. Yo pongo moco, pongo semen y analizo la morfología de los que han sido capaces de migrar. Esos son los que tienen morfología ideal. ¿Qué ocurre? Que en las inmediaciones de la zona pelúcida hay muchos ideales, pero en el eyaculado hay pocos ideales y hay muchos normales. Por eso tenemos que establecer y tenemos que entender que ese 4% nos habla de espermatozoides ideales. Otro ejemplo, por si este no queda claro y no me he explicado bien, que será lo más probable, el de las notas. Tengo estudiantes que no aprueban un examen, son anormales. Hay muchos aprobados, claro, el aprobado, el bien, el progresa adecuadamente, el notable, el sobresaliente, pero está el ideal, matrícula de honor. Matrícula de honor, en la escuela estábamos muy poquitos, en mi clase estábamos muy poquitos que sacábamos matrícula de honor. Esos son los ideales. Luego, hay que diferenciar ya lo que es espermatozoide ideal de espermatozoide normal. Creo que ha quedado claro, estos son los valores que da la OMS, no los vamos a contar de lo que es un espermatozoide ideal. Y vamos ahora a pasar a la segunda parte. ¿Cómo hemos calculado este 4%? ¿De dónde sale? Pues bien, cualquier valor de referencia en estadística, en análisis clínico, en bioquímica clínica, en microbiología, en lo que sea, se establece cogiendo a una población normal. Y cogemos los valores de referencia, son aquellos que dejan fuera al 2,5% de la población por abajo y al 2,5% de la población por arriba. En la glucosa decimos 80 a 126, pues sabemos que de los normales, de los pacientes normales, tienen 2,5 por abajo de 80, 2,5 por arriba de 126. Bien, pues la OMS, en su manual, cuando va a hacer estos valores de referencia, lo primero que dice, vale, yo voy a seguir esta metodología internacional, pero para establecer unos valores de referencia, no lo que voy a establecer son valores de fertilidad. Y ya te va diciendo, no son valores de fertilidad, no son los valores para lograr un embarazo, porque por definición yo ya he dicho que un intervalo de referencia deja fuera al 5% de los normales. Luego no puede ser que estos valores se tomen como fertilidad, y eso te lo insiste mucho. Lo vamos a explicar ahora. ¿Qué coge la OMS? Pues coge a casi 2.000 individuos que han dejado a su mujer embarazada en los últimos 12 meses. Es decir, ellos le llaman individuos fértiles porque han embarazado a su mujer en los últimos 12 meses. Su mujer ha dado a luz en los últimos 12 meses. Bien, pues aquí tenemos estos individuos, calcula la media, el percentil 50, y lo publica. Y como estamos hablando de morfología, aquí lo tenemos. La media, el percentil 50 de estos 2.000 individuos en morfología es 15% de espermatozoides ideales. Pero yo he dicho que los valores de referencia nos vamos a los extremos, a dejar 2,5 por abajo, 2,5 por arriba. Bueno, pues hagamos eso, 2,5 por arriba, 2,5 por abajo. Pero ¿qué ocurre? ¿A quién le molesta tener muchos espermatozoides ideales?
¿A quién le molesta tener 400 millones de espermatozoides por mililitro? A nadie. Es decir, no es malo tener muchos espermatozoides. Como no es malo, no tiene sentido excluirme este 2,5% de arriba. Por eso, dice la OMS, lo que voy a hacer es excluir al 5% de los individuos, pero todos van a ser por abajo, porque como por arriba no es malo, solo lo hago por abajo. Por eso la OMS siempre habla del límite inferior de referencia. No habla nunca de valores de referencia como hablamos de la glucosa o del colesterol. Porque aquí, en el colesterol, sabemos lo que es una hipo e hipercolesterolemia, pero como clínicamente no tiene ningún significado la hiperespermia, pues la hiperespermia no tiene significado. Entonces, se queda con el percentil 5. Pues nos vamos a su tabla y aquí lo tenemos. El famoso 4. Percentil 5. Como cualquier estadístico, como la media, como el coeficiente de variación, cualquier estadístico tiene un intervalo de confianza, puesto que es una estimación puntual, yo lo puedo estimar por intervalos de confianza. Y hace el intervalo de confianza de este valor, que es 3,4. Bueno, pues aquí es donde él pone su límite inferior de referencia. Y lo tenemos aquí, esta es la distribución de la morfología en los 2.000 individuos, y cómo pone aquí y solo deja fuera a este 5%. Y este de aquí, donde está la lucecita del láser, esos son también fértiles. Por eso no podemos decir que este 4% es un parámetro que nos diga si es fértil o no es fértil. Vamos a ver esta conclusión de la OMS, qué sentido tiene, si de pronto aparece, y para eso presentamos los valores de morfología espermática a lo largo de las distintas ediciones. Esos valores de referencia, fijaros, desde 50 que daba en el 80 hasta 4. ¿Por qué? Porque ha cambiado la población de referencia, porque ha cambiado la definición de lo que es un espermatozoide normal a lo que es ideal. Han cambiado cosas, pues es lógico que cambie esto. Pero es que además de que esto sea lógico, cuando nosotros vamos a la literatura científica y vemos los otros trabajos diferentes a este de la OMS, cada una de estas columnas es un trabajo, y aquí marco lo que es morfología espermática, vemos que todos esos autores ya estaban dando valores de referencia para discriminar más o menos lo que era un semen patológico de un semen no patológico sobre el 4%. Es decir, que la OMS lo único que hace es verificar lo que autores previos, 2006, 2001, 2007, ya habían demostrado. No se lo saca de la manga, confirma observaciones previas. Y ahora viene la parte que unimos con la discusión de cómo utilizamos esto en la práctica clínica diaria. Bebo agua, porque no sé si ustedes saben, los médicos tenemos lo que se llama el gen antisensibilidad, que no quiere decir que no seamos sensibles, sino que quiere decir que cuando escuchamos la palabra sensibilidad y especificidad, desconectamos y decimos, esto ya no lo entiendo. Bueno, pues yo me voy a atrever a que ustedes lo entiendan para intentar poner luz en la discusión que han tenido anteriormente. Sensibilidad, muy fácil. SE, sensibilidad. Selecciono estéril. SE, selecciono enfermo. Mi capacidad para seleccionar enfermos. Especificidad. ES, excluir. Excluyo fértiles. Y por si no me sirve esto de excluir fértiles, especificidad tiene una F, igual que fértiles. Luego ya tengo la regla mnemotécnica hecha. Sensibilidad, selecciono enfermo, selecciono estéril. Especificidad, excluyo fértiles, que tienen una F. ¿Vale? Pues venga. Casos clínicos que a la doctora Ballester le han gustado mucho. Tengo dos pacientes. Uno aquí, que los dos tienen una mujer de 30 años, sin patología reproductiva, 2 años de esterilidad, 15 millones de espermatozoides por mililitro, movilidad normal, morfología, 4% de formas normales. Los dos, el de aquí y el de aquí. Pero el de aquí
que se llama E, de Enrique, o de estéril, como ustedes lo quieran llamar, yo me prefiero llamarle Enrique, tiene un varicocele clínico, no conseguirá gestación espontánea. Pero Fernando, el fértil, sí lo va a conseguir, porque no tiene nada subyacente. No tiene un utriculocele, no tiene varicocele, y sí lo va a conseguir. ¿Vale? Pues yo tengo aquí a mis dos individuos, a Enrique y a Fernando, y estoy en un escenario clínico de primera visita donde, ¿cómo que el andrólogo va a explorar antes de pedir un seminograma? Pero si los seminogramas se los van a traer hechos ya. ¿Dónde tengo yo mi iPhone? Si es que el paciente va a venir con el seminograma ya hecho por su iPhone y se lo va a poner a usted encima de la mesa. Esa es la realidad. Olvidémonos de estas discusiones. ¿Pero qué tiene que saber el andrólogo? El que le pone en el seminograma. Dice, bueno, pues tiene 4% de formas normales. Pero yo estoy en una screening. ¿Qué es lo que yo quiero? Que no se me escape a este señor que tiene, a Enrique, que tiene un varicocele, que no se me escape de explorarlo, de mandarlo al andrólogo, de que le hagan pruebas. ¿Qué tengo que utilizar? Un valor, un parámetro de referencia alto. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es estar muy seguro de que este señor no tiene nada. ¿Y cómo estoy muy seguro? Poniendo un valor alto de corte. Enrique será considerado patológico y le haré más pruebas y detectaré su varicocele y le podré ayudar. ¿Qué quiero? Alta sensibilidad porque quiero seleccionar enfermos. Sensibilidad, sin seleccionar enfermos. ¿Qué pongo? Un valor de referencia alto. 13. O el antiguo valor de la OMS. Lo vamos a ver después. Vamos al otro escenario. Me vengo aquí y ahora soy Fernando. Y yo voy a dejar a mi mujer tarde o temprano embarazada en la cama. Y ahora tengo un escenario donde lo que quiero es si me van a indicar o no una técnica de reproducción asistida. Es decir, si van a medicalizar mis deseos reproductivos. Aquí lo que quiero es excluir a Fernando. No quiero medicalizarlo. ¿Qué tengo que hacer? Poner un punto de corte bajo. Quiero estar seguro de que a los que trato, realmente necesitan ser tratados. ¿Qué quiero? Una alta especificidad. Quiero excluir a Fernando. ¿Qué valor me viene genial para esto? Los nuevos valores de la OMS. Por eso, dependiendo del escenario que tenga, yo utilizaré uno u otro. Pero claro, ahora dirán ustedes, qué listillo. ¿Y qué hacemos con todos los que caen en medio? Con esa zona gris. Bueno, esta zona gris es algo que en todos los parámetros bioquímicos, hematológicos, siempre existe. Siempre existe. Y lo que tenemos que hacer es saber manejar esa zona gris. El grupo de interés especial de andrología de la ESRE, justo cuando publica la OMS su manual, ya advertíamos de esto y publicábamos en este libro esta zona gris y hablábamos de una zona gris en morfología sobre el 4-13%, donde ahí habría que plantearse otras cosas. ¿Qué ocurre? Claro, esta zona gris para mí es muy amplia y en mi experiencia clínica me dice que es muy amplia. Yo traigo aquí este estudio porque hasta los que definieron, Tigerberg, los que definieron en Sudáfrica los parámetros de espermatozoides ideales, cada año iban siendo más estrictos. Luego, la invitación es a que cada uno en su centro, esta zona gris lo acote. Por abajo parece claro que es 3. Por arriba, a mí 13 me parece excesivo. Nosotros en nuestra práctica diaria tenemos esta zona gris. 3 y 5. Por 3 tenemos claro que este señor tiene un problema. Por encima de 5 sabemos que en morfología no tiene este problema. Y entre 3 y 5, por la variabilidad analítica, por determinadas cosas, creemos que tenemos incertidumbre. Pero es que además
no tiene mucho sentido esta presentación solo de morfología, porque realmente la utilidad clínica nadie evalúa solo la morfología, evalúa concentración, movilidad, porque el rendimiento diagnóstico es mucho mejor, la sensibilidad, la especificidad es mucho más alta si los consideramos a la vez. Fíjense, riesgo de su fertilidad, teniendo solo un parámetro alterado, pues muy bajito, es decir, yo tengo una baja concentración, pero se mueven, que aquello, vamos, chiquito la calzada, cojo comparado con eso. Pero por eso tengo poca capacidad predictiva. Cuando junto dos parámetros, me aumenta mi capacidad predictiva. Junto concentración y movilidad, pues mira, he aumentado. Es verdad, yo puedo prescindir de la morfología. Claro, si hago concentración y movilidad, obtengo lo mismo que morfología y concentración y morfología y motilidad. Puedo prescindir, por supuesto. Pero ¿y si junto los tres? Fíjense, con los tres ya sí tengo mucha más capacidad predictiva. ¿Vale? Por eso tenemos que interpretarlo en ese contexto. Y esta es la última diapositiva. Porque es la que me viene a pelo para decir que es el contexto clínico que me define las cosas. Esto está publicado la semana pasada en el Fertility and Sterility, revista de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Y dice: ¿quién me pronostica a mí el embarazo espontáneo cuando recanalizo en una vasectomía y espero 9 años? ¿Quién me pronostica esto a mí? Estamos hablando de hace una semana, estamos en 2017. Parece ser que aquí solo una fisa en espermatozoide, una fragmentación del DNA, la epigenómica, la epigenética, la ómica. No, mire usted. El análisis de semen de toda la vida bien hecho me pronostica. Fíjense, estos son los valores que damos. Y vámonos a la charla. Formas normales. Si usted tiene 0% de formas normales, usted le puede aconsejar a esta pareja que más vale que se vaya a reproducción asistida que la recanalización, que no se va a embarazar. Si usted tiene entre 1 y 4 y más de 4, es decir, por encima de 1, oiga, dese usted un tiempo que la recanalización va a funcionar. Es un escenario completamente distinto al que he puesto de la OMS, pero lo quería traer, primero, porque es de 2017, y segundo, porque demuestra que tiene una utilidad clínica la morfología espermática. Es verdad que también con movilidad hay puntos de corte. Fijaros que los puntos de corte no tienen nada que ver con los de la OMS, porque es una población totalmente distinta. En concentración por debajo de 5 millones, mire, no, déjelo de intentarlo y vámonos a la reproducción asistida. En este contexto clínico. Por eso yo a la discusión, lo que yo le metería, depende del contexto clínico que tengamos, así podremos actuar e interpretar todo lo que nos venga. Las conclusiones. Primero, no es lo mismo normal o ideal. Yo soy un speaker, un presentador, un ponente normalito. Luego están los grandes presentadores que son ideales, como Marta, que lo ha hecho muy bien antes. Los valores de referencia no son valores de normalidad, no tienen nada que ver, es otra cosa, lo hemos definido. Hay mucha evidencia científica, la OMS no se ha sacado esto del 4% para hacer que todos los hombres seamos normales y estupendos y toda la culpa sea de las mujeres que se quieren embarazar a los 40, no, esto no lo hemos inventado así. Y luego tenemos que interpretarlo según estemos haciendo un screening o según estemos indicando una técnica de reproducción asistida. Y, por supuesto, tenemos que interpretarlo con otros parámetros. Y yo con esto termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Castillo, por su brillante exposición. Abrimos el turno de preguntas.
José Antonio, felicidades, lo primero. Yo quería preguntarte una cosa. Cuando tú encuentras una morfología alterada del 3 o el 2%, ¿qué valor le das a ese número y qué valor le das al índice de teratozospermia? Es decir, porque también es verdad que te puedes encontrar hombres con una morfología del 1%, pero en cambio un índice de teratozospermia normal. Entonces, sí, era preguntarte un poquito. Para mí, lo importante, y ahora ya estamos en el tema de discusión y no es el tema concreto del famoso 4%, tengo que decir que la morfología para mí fundamental es, ¿habrá algo más feo que recibir un seminograma de otra clínica y descubrir que este señor tiene una globozospermia parcial o que tiene una displasia de vaina fibrosa, tal, que veas anomalías frecuentes? Esto es fundamental, decir que aparte de todo lo que hemos contado, tiene la utilidad de patologías que todos sabemos que tienen un componente genético y que tienen que llevar un consejo genético, etc. Eso es lo primero. Lo segundo, el índice de teratozospermia nosotros lo utilizamos precisamente para este tipo de zona gris extraña entre, fíjate que no he puesto 4, 5, he puesto entre 3 y 5, porque se nota que todos sufrimos este mismo problema, y ahí es cuando nosotros utilizamos el índice de teratozospermia. Nosotros, el índice de teratozospermia nos hace inclinarnos hacia la teratozospermia cuando tenemos un individuo que tiene 3% de formas normales y tiene un índice de teratozospermia alto. Y nos hace inclinarnos hacia la normozospermia si el índice de teratozospermia es bajo. Me voy a permitir explicar que el índice de teratozospermia es, porque no es de práctica habitual, es como decir, cómo de un espermatozoide es de feo. Es decir, no es lo mismo que a mí me falte una oreja, soy anómalo porque me falta una oreja, que me falte una oreja, un brazo, una pierna y además la otra pierna que tengo sea pieza. Es el número de anomalías que tiene cada espermatozoide anormal. Luego, cuanto más feos sean los espermatozoides, peor pronóstico tiene. Problema, que la OMS, y esto nunca lo hemos entendido, y por más que hemos hablado con ellos, con Barras, con Bjordal, con Cooper, ¿por qué no dieron un valor, un límite inferior de referencia del índice de teratozospermia? Cuando tenían el dato, tenían los portas, y no lo dieron. ¿Dónde ponemos el índice de teratozospermia al corte? Yo ahí sí que lo haría mucho laboratorio dependiente. Nosotros lo tenemos puesto en 1,6, pero es el nuestro. No sé, Marta, si vosotros tenéis 1,6. Es decir, un poco la experiencia, quizá porque venimos todos de la misma escuela, de los cursos de análisis de semen básico de las Bjordal, de la Sociedad Europea de Reproducción, y todos de nuestro profeta, Lars Bjordal, aquí está uno de sus mayores apóstoles, el doctor Basa, y todos venimos de esa misma escuela y quizá lo establecido, pero que podrían haberlo hecho y no lo han hecho, no lo hicieron. Sí, bueno, gracias por tu charla. Yo creo que has sido clarificador, explicando, pues bueno, la zona gris, los distintos criterios, ¿no?, para establecer valores de referencia. Precisamente una de las cosas que a mí me parece, bueno, peor es el hecho de que se haya establecido por la OMS un valor de referencia bajo y, por lo tanto, reduciendo la sensibilidad y, por lo tanto, excluyendo del estudio andrológico, que ya no lo hacemos, como se ha visto, a la mayoría de los pacientes con dudas, ¿no?, cuando digamos que la política debería ser otra. Mi pregunta, de todas maneras, era la siguiente. Para establecer valores de referencia hay varios métodos. Uno es el escogido por el grupo que publicó este trabajo, que es buscar los extremos en la población que tú estudias. Buscas el inferior y a partir de ahí es patológico. Pero este no es el único método. Hay otro, y utilizaré el ejemplo andrológico que todos conocerán, que sería la relación que hay entre los síntomas de hipogonadismo y los niveles de testosterona. Y entonces la gente del estudio EMAS europeo pues empezaron a analizar los niveles de testosterona y ver cuál era la incidencia de, pues yo qué sé, erecciones matutinas, ¿no? Y buscaron el punto de inflexión a partir del cual
la incidencia o la frecuencia de erecciones matutinas anormales o disminuidas, pues empezaba a aumentar. Y en este codo, en este punto de inflexión, dijeron, pues este es el valor límite inferior de testosterona. Mi pregunta es, ¿por qué no se ha hecho esto? Porque en realidad, si tú utilizaras esto analizando la probabilidad de gestación en un estudio prospectivo en parejas, verías que, digamos, el valor de referencia para los distintos parámetros es más alto, a partir de cuando la función biológica, no del espermatozoide que puede estar ahí y llegar o no, sino del señor que tiene el semen, pues empieza a deteriorarse. Es otro modelo. La última diapositiva es otro modelo, pero es que hay otro todavía, el del hipogonadismo hipogonadotrófico, que empieza a recibir tratamiento con gonadotrofina, y todos sabemos que estos individuos que responden al tratamiento embarazan a su mujer con 3 millones, con 5 millones, con valores mucho más inferiores del este. Muy parecido al estudio este de recanalización de la vasectomía, muy parecido. Esto sería otra manera de establecerlo. El problema es que hay que llegar a consenso. Como tú bien dices, la definición de individuo de referencia es como se llama técnicamente, es aquel que participa en el establecimiento de valores de referencia. Pues esta definición de individuo de referencia podría llevarnos a muchos de estos. Una laguna bestial que tiene esta definición de individuo de referencia es que en ningún momento, estoy hablando del trabajo de la OMS, de Trevor Cooper, es que en ningún momento habla de la edad de la señora. Lo único que decía era que había dejado a su mujer embarazada en los últimos 12 meses, pero no decía cuántos años llevaba intentando embarazarla. Era que había parido su mujer hace 12 meses, máximo 12 meses, pero no le preguntaba si llevaba 10 años intentando dejarla embarazada. Yo hubiera hecho el time to pregnancy, que es justo eso. Oiga, individuos que han tardado menos de 12 meses en embarazar a su mujer, time to pregnancy. Eso hubiera cogido yo como valores de referencia. Podríamos estar discutiendo de cuántos modelos. Aquí han salido 5 modelos diferentes, pero es consenso. Sí, me parece perfecto, sobre todo lo último, José Antonio. El gran peligro de un dato parcial es equivocarte. El 4%, el 3%, el 5%. A ver, ¿es lo mismo un 3% de alguien que tenga un total de 1 millón de espermatozoides o alguien que tenga 100 millones de espermatozoides? No es lo mismo. Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando te viene con ese seminograma hay que mirar todos los valores. Un 3%, un 2% en alguien que tiene 100 millones no es lo mismo que uno que tenga el 5 con 1 millón. Segundo, la mujer. Obviamente cuando te preguntan por un seminograma, doctor, ¿cómo lo tengo? ¿Me voy a quedar? ¿Tengo que hacer algo? A mí un señor que me tenga un 2% y la mujer tiene 30 años, a mí no me preocupa mucho. Pero alguien que tenga un 4% con una mujer de 40 lo mando in vitro. Prácticamente, es decir, eso nunca hay que olvidarlo, porque aquí ayer se sentaba cátedra con la vaso de té y etcétera, etcétera. Hay un dato fundamental que los andrólogos deberíamos saber, que es la importancia de la edad, la hormona antimülleriana y la reserva ovárica en una mujer para poder hablar en el hombre. Tenemos que estudiar algo de eso para poder opinar en andrología también, Respecto a lo primero, pues he puesto la gráfica de capacidad predictiva cuando solo considero 1, cuando considero 2 parámetros o 3. Es decir, 1, 2, 3, va subiendo. Y luego, está claro, yo cuando siempre comenta, bueno, pero esto de que la calidad del semen va disminuyendo, afecta a la fertilidad cada vez menor, tal, yo siempre hago la misma reflexión. La calidad del semen va disminuyendo, pero esto no se afecta con la fertilidad. El problema de la fertilidad
es que los varones cada vez tenemos que embarazar a mujeres más mayores. Ese es el problema de la fertilidad. Tú lo has dicho, el de 2% a la de 30, a la de 18 la preña, vamos, sin quitarse los calzoncillos. El de 2% a la de 40 no la va a preñar por más que lo intente. 45, para no tal. Ese es el problema realmente. Por eso hay que interpretarlo en ese contexto. ¿Alguna pregunta más en la sala? Sí. Mas, António, para fazeres semirograma tens 3 a 5 dias de abstinência. No semirograma não és melhor quando barras os días de abstinência? Sí. ¿Es verdad? La abstinencia, hay unos estudios preciosos, con unas tablas muy bonitas de un epidemiólogo londinense, Amman, donde él establece el periodo de abstinencia, porque él hace una similitud muy fácil. Yo he estado callado ahora mismo un segundo. Yo acabo de producir 5.000 espermatozoides. Voy a producir otros 5.000 espermatozoides. Ya he producido 5.000 espermatozoides. Él dice, nosotros producimos, y eso se va llenando. Si yo produzco en vez de 5.000 por segundo, produzco 20.000 por segundo, se llena más rápido. Pero el que produce 1.000 por segundo, también lo llena si le doy más tiempo. Y entonces dice, ¿dónde tengo que poner el intervalo para poder diferenciar al que produce 20.000 por segundo del que produce 1.000 por segundo? Entonces hace unas gráficas, unos nomogramas preciosos, y él concluye que para tener capacidad predictiva en la velocidad de la espermatogénesis tiene que ser el periodo de abstinencia entre 33 y 66 horas, 65. Publicado en Human Reproduction, que sabéis que es la revista de reproducción con mayor índice de impacto, 33 y 65 horas. Y seré capaz de discriminar al superveloz del que es más lento. Eso a la hora de acotar. ¿Qué ocurre? Que el espermatozoide se va produciendo y se va acumulando. ¿Dónde lo vamos acumulando? Pues muchos de ellos se están acumulando en epidídimo, en estructuras que no sabemos si son dañinas o no. Cuando tenemos un mal semen, pues está claro que ahí algo falla, sea la producción testicular, sea el almacenamiento. Pues una hipótesis es que sea el almacenamiento el que le esté dañando, Bueno, pues hagamos que no se almacene, aumentemos la frecuencia eyaculatoria. Entonces hay autores que sugieren que cuando vayamos a hacer un análisis de semen, lo hagamos con nuestro periodo de abstinencia normal, establecido, el que sea en nuestro laboratorio, 48 horas, 72, el estándar de nuestro laboratorio, y que en caso de tener alguna patología, pues probemos a que haya abstinencias menores de 24 horas, por si es el almacenaje el que está alterado. ¿Qué ocurre? Que con estas ganas de generalizar cualquier intervención, pues hay ya centros que dicen no, para el día de la fecundación in vitro, para el día de la inseminación, usted tiene una relación, una eyaculación, el día de antes. Bueno, una relación no, porque la señora estará de hormonas hasta arriba. Una eyaculación el día de antes. Y 24 horas hacemos la fecundación in vitro, para quitar este posible daño. Que el posible es lo que más daño hace en medicina, porque con el posible le hacemos todo a todo. Nosotros, en nuestra experiencia, sí indicamos a veces, no siempre, pero sí indicamos a veces esta frecuencia eyaculatoria aumentada y un periodo de abstinencia corto cuando se va a hacer reproducción asistida. La última pregunta. Entiendo que no haya límite superior de normalidad para la mayoría de parámetros, pero ¿por qué no hay un límite superior de normalidad para el volumen? Porque no vieron que había la famosa, el peligro que podría haber con el volumen sería las famosas falsas oligozospermias. Falsas oligozospermias significa que yo tengo una producción de 30 de espermatozoides adecuada, pero la tengo que diluir en 15 mililitros, con lo cual si yo tengo en mi eyaculado 100 millones de espermatozoides
total, y tengo 2 mililitros, tengo 50 millones por mililitro. Pero si tengo 100 millones en total y lo tengo que dividir entre 15 mililitros, pues resulta que tengo una oligozospermia. En realidad es una falsa oligozospermia. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué no tiene esto significado clínico? Bueno, porque ya todos los que estamos aquí lo sabemos. El semen no existe. El semen es, fisiológicamente el semen no existe. Es un artefacto que nosotros hacemos al juntar en un tubo, en un frasco de boca ancha, generosa, de plástico, secreciones que fisiológicamente no se juntan. Porque cuando se eyacula en el fondo de la vagina, el eyaculado sale fraccionado. Y entonces la primera fracción del eyaculado va a llevar unas secreciones, la segunda puede llevar ya otras, la tercera otras, la cuarta. Y no se van a mezclar en el fondo de la vagina. Donde se mezclan es en el bote. Por eso esta falsa oligozospermia no tiene significado clínico. Y no importa que haya 15 mililitros de eyaculado. Yo siempre cuento la anécdota porque los únicos en el mundo que son capaces de hacer estudios de fragmentación, no del DNA, que eso no tiene mérito, fragmentación del eyaculado en 6 partes, son los suecos, porque son los únicos capaces de coger 6 botes y empezar a llenar primera fracción, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Son los suecos, tienen que ser con una mentalidad, una tranquilidad, un reiki, un chinkun de ese, algo, una cualidad que desde luego los mediterráneos, pues desde luego los de Granada os digo yo que no tienen. Los de Barcelona no sabemos si son capaces. Por eso no tiene ese límite. Bueno, pues muchas gracias a todos y muchas gracias, doctor Castella.